O sea, el gobierno federal, de manera unánime, y algunos partidos, lógicamente, le echan las culpas a los gobiernos de los estados. Incluso saliendo de la comparecencia, el secretario hizo una declaración, salió en los medios impresos y en los medios, el resto de los medios de México, salió esa declaración. Y bueno, esto lo podemos nosotros sopesar muy bien, porque esto se va a dar en toda la discusión del presupuesto para el campo. Y los gobiernos de los estados, lógicamente, están muy molestos porque los bypassos cada vez crecen de manera desordenada. En el tema, por ejemplo, de contingencias, uno de los programas que se tienen en el Cadena es el de desastres naturales. Por ejemplo, el bypasso es el 30%, y en otro programa que no tiene nada de diferente es el 50%. Entonces son bypassos, lo que señalabas ahorita, Ramón, son reglas de operación, son lineamientos de operación, que es un invento adicional, ¿sí? O sea, son una serie de cuestiones en las cuales vamos a tener que estar muy concentrados, porque este encuentro, que ya tiene un matiz político, puede complicar de una manera impresionante la negociación del presupuesto. ¿Sí? Nosotros cuando negociamos, ya en la parte final, en el mes de noviembre, cuando negociamos el presupuesto para el 2011, pues tuvimos un enfrentamiento. Nos redujeron al final, no nos redujeron, sino que nos cambiaron por 4.400 millones de pesos que tenían que ver con comercialización de los pequeños productores, que tenían que ver con la producción de cultivos de autoconsumo básicos y con pequeñas cantidades que se van de excedencias al mercado, ¿sí? Y el reforzamiento de otros programas que tienen que ver con el desarrollo de capacidades, que son muy importantes. Pero esos 4.400 millones de pesos estaban precisamente para apoyar a los que menos tienen. Y nos los quitaron y los mandaron a dos áreas fundamentalmente. A los programas estos que tienen que ver con el apoyo también de los programas sociales, algunos asistencialistas abiertamente, ¿sí? Que no tienen nada que ver con la producción. Y aquí quisiera hacer una diferenciación semántica. O sea, para mí, lo que nosotros autorizamos para la parte productiva, para la parte de transformación, de comercialización, etcétera, 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 que genera empleo, estamos hablando de apoyos, porque son recursos, a lo mejor a fondo perdido, ¿sí? Pero esos apoyos ayudan a generar empleo, a tener más producción, ¿sí? A no poner en peligro el problema de alimentación del pueblo de México. Y los subsidios, incluso hay nomás que verlo en el diccionario, subsidio o subsidiario tiene que ver con subsidio, ¿sí? Y ahí estamos hablando cuando no tienen retorno, cuando no tienen un crecimiento transversal y no hay ninguna otra actividad o no hay ninguna otras actividades que realmente tengan esa capacidad de hacer una enorme plataforma, ¿sí? Que crece verticalmente y crece también horizontalmente para la generación de empleo, que no sean las actividades primarias. Si queremos voltear a México, o como dijo recientemente en una declaración que yo nunca se la había escuchado a Ernesto Cordero, él dijo, hay que ver el mercado interno, ¿sí? Bueno, entonces si hay que ver con el mercado interno, pues eso quiere decir que hay que producir, no tiene remedio. Eso es lo que tenemos que ver, porque el mercado internacional pues es muy hostil, ¿sí? Y además, si nosotros importamos en épocas en que los crecimientos de los precios internacionales andan muy arriba, ¿sí? Pues entonces estamos haciendo muy mal nuestro trabajo. Por esa razón, yo creo que tenemos que entrar a hacerle una reingeniería a la propuesta de presupuesto del 2012. Es muy importante. Ustedes conocen el programa especial concurrente, conocen su estructura programática, saben que
el presupuesto para el campo que se aprobó fue de 294,000. Para el campo, para todo. ¿Sí? O sea, desde infraestructura, inversión, desarrollo de capacidades, desarrollo sustentable, generación de empleo, ¿sí? De 294,000 millones de pesos. Esos 294,000 millones de pesos, pues, vamos a decir, se tuvieron que transformar en la operación precisamente porque el impacto sobre todo de las contingencias, me refiero a las inundaciones, me refiero a las sequías, a las heladas, a las nuevas sequías, ¿verdad? Y esas contingencias, pues vamos a decir, tuvieron que destinarse un recurso para aquellos que fueron debidamente afectados. Eso fue una lucha que salió en la Cámara de Diputados, que fue muy importante. Nosotros inventamos, o más bien sacamos del cajón de los olvidos, sacamos una figura jurídica parlamentaria, que es la de los decretos legislativos. A mí me tocó, por fortuna, elaborarlo, ¿verdad?, presentarlo, y conseguimos prácticamente las 500 firmas para apoyar eso, para precisamente garantizar que los productores de México que fueron debidamente afectados pudieran estar en condiciones de seguir en la actividad productiva. O sea, no les dimos los recursos patrimoniales que perdieron. Si acaso el 80% de los costos de producción fue exactamente para lo que alcanzó. Pero el recurso era muy importante. Una pequeña partecita de esa fue la que se regresó para mitigar la pérdida que tuvimos para los pequeños productores de los 4.400 millones de pesos, por las razones que ya dije, ¿sí? Por los inventarios, por las contingencias, y tenemos que atender algunos asuntos con mayor intensidad, incrementando lo que se va a colocar en el presupuesto para el campo del 2012. Y por otro lado, tenemos que pensar en un enfoque de lo que sería una reforma que ya está propuesta, que nosotros la metimos como organización, de reforma profunda del campo. ¿Sí? Eso es de la mayor importancia. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que reconstruir el proyecto de largo plazo del campo mexicano. O sea, eso es de la mayor importancia. Y eso se hace con inversión, y se hace con con un programa que nosotros vamos a reforzar, que son los programas y los proyectos estratégicos. O sea, tenemos que meterle más dinero a programas regionales, ¿verdad?, que tengan impacto, lógicamente, para resolver la suficiencia alimentaria, por un lado, pero también para generar empleo y construir la infraestructura que hace falta para este proyecto de largo plazo del mercado. Nosotros, que somos un país megadiverso, la mayor potencialidad, nuestra mayor fortaleza es esa megadiversidad. Estamos también entre los 5 países más megadiversos. Les ponía el ejemplo de los Estados Unidos con el de Veracruz. Así es que las ramas de producción necesitan que se les garantice, como lo hicimos en las 59 legislaturas, que se les garantice una cantidad de recursos. Una cantidad de recursos que nadie le meta mano, o sea, que tenga que ver con todos los eslabones de la cadena, de cada una de las ramas de producción, ¿verdad?, con una preferencia o con una prioridad mayor para los últimos eslabones de la cadena, que es los que permiten el incremento de los ingresos de los productores y también de quienes se dedican a la copia y la transformación, que muchos de esos son organizaciones de campesinos y de productores rurales. Entonces, hay que garantizarles esto, y hay que ver que tengan la posibilidad de entrarle a un programa o a un proyecto estratégico. El ejemplo de la guayaba, por eso lo puse, porque me sirve para explicar esto.
pero que además nos ayude también esta competitividad a que los productores empiecen a organizarse y a participar en todos los eslabones de la cadena, ¿sí? Y también tendrían la posibilidad de entrar a los demás programas, al de activos productivos, al de desarrollo de capacidades, o sea, a los programas estos que tienen que ver con extensionismo rural, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que puedan participar en los demás programas.